Ujú. Entonces podemos entender que la islamofobia como tal está en constante crecimiento o se ha mantenido de forma lineal o aumenta también cuando aumenta la inmigración, al menos aquí en Europa. Sé que has comentado la parte del choque de civilizaciones, ¿no? Que al final es un poco lo que comenta el libro de Samuel Mm, Huntington, creo que es el escritor, sí. pero vemos que aquí en España, o por lo menos en nuestra corta percepción del tiempo, cada vez es mayor, o por lo menos los medios están haciendo un especial hincapié. Hay bastantes agentes ahora mismo también en redes sociales, porque al final las redes sociales hacen que todo se expanda mucho más, de ese odio hacia el Islam, muchas veces utilizando palabras que son similares, ¿no? Utilizan el Islam cuando lo mezclan con el islamismo, cuando a mí la palabra islamismo me genera mucha confusión. Mm. Al final existe el cristianismo, existe el judaísmo, y del Islam tenemos el islamismo, que justo es la parte mala del Islam. Entonces se juega con este juego de palabras para confundir al espectador. Aunque luego después, si le pides que matice, te dice, no, es que me estoy refiriendo a la parte radical del Islam, no tengo ningún problema con el Islam. Pero ¿por qué ese fenómeno ahora mismo de crecimiento? ¿Tiene que ver con la inmigración aquí en el sur de Europa? ¿O es simplemente también formando parte del fenómeno global de ese choque de civilizaciones? Sí, yo quiero hacer justo énfasis en esa parte última. La islamofobia ha aumentado porque, obviamente, el bloque capitalista o el bloque estadounidense trata de buscar un nuevo enemigo público. ¿O es que de verdad se está dando este choque de civilizaciones y tenemos esta civilización occidental, con lo que eso signifique o con lo que... Porque es una especie de ente, ¿no? Se refieren como occidente o, bueno, digamos, por esta cultura occidental que entra en choque con esta cultura musulmana o esta creencia musulmana, que son dos cosas que están en las antípodas, son totalmente antónimas. La islamofobia, entonces, por reiterar la pregunta, ¿islamofobia se da por buscar ese nuevo enemigo público o es que de verdad hay este choque de civilizaciones y de culturas? Hombre, yo creo que no existe ningún choque de civilizaciones porque no existen las civilizaciones. Yo también pienso eso, ¿no? Sí, yo creo que el mundo está bastante globalizado como para que no se pueda pensar en civilizaciones. Y por otra parte, no sé, yo creo que los musulmanes en Occidente o en Europa son parte de las sociedades europeas. Hay un montón de estudios que demuestran que al margen de las creencias, los valores que comparten los musulmanes, los valores mayoritarios dominantes entre los musulmanes dentro de las sociedades europeas no son diferentes de los valores, sustancialmente diferentes de los valores de los no musulmanes. Y por tanto, no sé, no creo que exista ningún choque de civilizaciones. Evidentemente es una construcción. Cuando se empieza a problematizar la presencia musulmana en Europa y se empieza a decir, no, es que mira, es que Europa está llena de musulmanes, estos llamados musulmanes llevaban décadas en Europa, porque la inmigración comenzó después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa y para suplir la mano de obra que había muerto durante el conflicto, ¿no? Y la inmigración procedente de Argelia, de Marruecos, de Turquía, etcétera, fue una inmigración que trajeron los propios estados europeos, es decir, que los propios gobiernos, los propios estados, las entidades estatales funcionaron como agencias de empleo y agencias de colocación y fueron a buscar a esa gente a sus países y a traerlos a Europa como mano de obra. Y pasaron varias décadas antes de que se empezara a hablar de ellos como un problema. ¿Qué pasa? Que antes no eran musulmanes. Ni siquiera se hablaba de ellos como musulmanes, se decía marroquíes, turcos, argelinos, ¿no? Por supuesto eran musulmanes, pero la religión era secundaria, o sea, a nadie le parecía que la religión fuera un problema. A partir de un determinado momento, sin embargo, parece que la religión es un problema y que la presencia de esta gente es un problema. Y se les presenta como si fueran recién llegados y como si fueran invasores, cuando se les ha ido a buscar y son gente que crean también la riqueza de Europa, ¿no? Alguien podría decir que es la masividad, o sea, que sí, que venían, pero de manera ordenada, pero es que ahora es un fenómeno masivo. Es masivo, a mí no me parece que sea masivo, la verdad. Mm. No lo sé. Pero bueno, también está la pregunta de ¿dónde delimitas la masividad? O sea, ¿en qué sentido es masivo? No sé. Bueno, hay un ejercicio muy curioso que se ha hecho en varios países, son encuestas sobre la percepción que tiene la gente blanca, vamos a decir, sobre la presencia de no blancos y específicamente sobre la presencia de musulmanes. Y la gente tiende a tener una percepción de que las poblaciones llamadas musulmanas dentro de sus sociedades
representan un porcentaje mucho mayor del que es realmente. Creo que en Francia, por ejemplo, la encuesta decía que la mayoría de la gente pensaba que los musulmanes en Francia eran alrededor de un 30%. Y son alrededor de un 10 o un poco menos de un 10, ¿no? Y bueno, existe esta percepción, sí, lo que tú dices de masividad, ¿no? De que es una presencia masiva, invasiva, etcétera, y que están por todas partes y tal, pero esto es un fruto de la construcción del problema, la construcción política y mediática de los musulmanes como problema. Yo no creo que sea una presencia ¿A qué crees? masiva, no sé. Me surge como curiosidad, ¿a qué crees que tienen miedo estas personas que siempre promulgan ese tipo de discursos, ¿no? De nos van a invadir, España tiene que ser siempre cristiana y no musulmana, cuidado que hay muchos, nos van a imponer la Sharia, cuidado que no vamos a poder salir a las calles, hay algunos barrios, frases, ¿no? Algunos barrios de Madrid o de Barcelona que parecen Islamabad. ¿Cuál es el miedo que tienen este tipo de discursos? O sea, ¿por qué? Porque entiendo que la islamofobia, de alguna forma, viene de un miedo. ¿Cuál es ese miedo que tienen estos promulgadores de este tipo de discursos? Yo creo que no es un miedo, es la necesidad de construir un enemigo, ¿no? O sea, tener un enemigo es útil políticamente porque, bueno, sirve para organizar los discursos y para unir a la gente en contra de ese enemigo. Entonces, pues bueno, se ha creado este enemigo. No creo que... No sé cuál es exactamente el miedo porque, como tú dices, son miedos totalmente infundados, ¿no? Es verdad, se oye mucho, se empieza a oír ese discurso en España, ¿no? Hay barrios donde la policía no se atreve a entrar y parecen no sé qué, no sé cuánto y tal, y vas allí, ¿no? Y es bastante curioso porque, bueno, primero es falso, es decir, no hay ningún barrio en una zona, salvo quizá en Ceuta y Melilla, que no hay ninguna zona en España donde, digamos, la mayoría de la gente sea de origen no español. Por otro lado, si la hay, pues no sé, ¿por qué representa un problema cuando es población de origen inmigrante y no representa un problema que haya barrios donde, por ejemplo, la población sea de origen alemán o sea de origen inglés, o que haya, tú vas por la Gran Vía de Madrid y está todo en inglés, todos los letreros de las calles? ¿Eso qué pasa? Que no es un problema, ¿no? Se habla del comunitarismo, por ejemplo, de que la gente es que solo se relacionan entre ellos, no sé qué y tal. Yo tengo familia rica que viven en urbanizaciones en las que solo se relacionan entre ellos, gente de su clase social. Eso no es comunitarismo. ¿Cuándo es comunitarismo? Cuando lo hace gente que, no sé, que es no blanca, ¿no? Ahí es cuando representa un problema. Completamente. Y de hecho, tenía una conversación con alguien sobre este tema. Estoy diciendo, es que esto solo se señala cuando son los musulmanes. Sí. Y también yo creo que esto es un fenómeno puramente humano y que no necesariamente veo el problema en ello. Tengo un amigo que estuvo de Erasmus hace unos años y de vuelta me decía, mira, no he aprendido nada de francés. Y yo, pero ¿por qué llevas un año en Francia? Decía, porque solo nos juntamos entre españoles. Es decir, que esto es un fenómeno sociológico y cuando lo hacen los judíos no hay ningún problema. Cuando es el barrio judío, cuando pasa en Estados Unidos, que es Chinatown, no hay ningún problema. Cuando es el barrio, se ve como algo tematizado, algo interesante. Pero cuando son los musulmanes, ¿qué traman estos morenos? Y quiero preguntarte, hay gente que dice, no, es que esto del multiculturalismo, que cada uno tenga una cultura, que cada uno... Y todo esto se junta en lo que es el discurso público, en la esfera pública o en la cultura española. Esto ha sido un fracaso. Tenemos que movernos a otro tipo de modelo. Y de ahí es donde surge la islamofobia. ¿Crees que la islamofobia surge de un fracaso del multiculturalismo? Si es que ha fracasado el multiculturalismo. Pues bueno, retomando solamente una puntualización con la cuestión de los barrios, en Madrid sabes que se está patrimonializando la presencia china en Usera. Es decir, que la Comunidad de Madrid está apostando por convertir Usera, que es un barrio donde hay una presencia china, pero yo creo que tampoco es mayoritaria, pero en fin, es visible en la calle, en convertirlo en una especie de Chinatown, ¿no? Y entonces ahí es bastante curioso porque podrías preguntar, bueno, ¿y por qué los chinos no son un problema? ¿O por qué la cultura china no es un problema y otras sí son un problema, ¿no? Lo que dices del multiculturalismo, yo es que creo que también el paradigma del multiculturalismo a veces es bien intencionado, pero creo que genera los mismos problemas que pretende combatir, porque es transmitir esta idea de que en una sociedad, como por ejemplo la sociedad madrileña, existe gente con diferentes culturas y que esa gente pues de vez en cuando se juntan y hacen como ferias multiculturales, a veces hablan entre ellos, pero que cada uno vive dentro de su propia cultura. ¿Vosotros tenéis la percepción de que es así? Porque yo no lo tengo. O sea, yo creo que
no sé, no somos gente de distintas culturas, podemos tener distintos rasgos culturales heredados por familia o no, pero como tenemos distintos intereses también, ¿no? Bueno, no sé, no sé si me explico. O sea, creo que no existen, Sí. no existen las culturas estancas, lo que existe es más bien una interculturalidad o una transculturalidad, es decir, que todos compartimos rasgos de diferentes, bueno, tenemos diferentes intereses, somos diferentes en muchas cosas y compartimos rasgos que podemos decir que, bueno, proceden de distintas culturas, ¿no? Pues todos comemos kebab y todo. Total. Claro, sí, es decir, que no existen las culturas, ¿no? ¿Vosotros de qué cultura sois? Aquí tenemos orígenes distintos. ¿Creéis que pertenecemos a 3 culturas distintas? ¿Y que esto es una reunión multicultural? Yo creo que no. Y creo que no es así en la sociedad, en las sociedades diversas. O sea, creo que la diversidad es mucho más fluida, ¿no? Sobre todo en la sociedad actual donde todo está tan globalizado que casi todos vestimos igual, hablamos, tenemos los mismos gustos musicales, consumimos casi el mismo contenido, los mismos programas de televisión, etcétera. Es muy difícil tener esa diversidad de la que se habla, ¿no? De estas culturas se llega a decir, estas culturas son incompatibles. Es decir, hay culturas que son diferentes entre sí, no, es que son incompatibles. Como la idea de la persona que viene de un país como es Marruecos, que está aquí al lado, piensan que ahí están en dromedarios y viven en jaimas y a lo mejor aquí pues no se van a poder adaptar, cuando cualquiera que abre un poco los ojos y baja a Marruecos ve que es casi lo mismo que España. Tiene los mismos, no voy a decir los mismos derechos y libertades, porque a lo mejor en algunas otras cosas son diferentes, pero creo que la persona puede ser libre perfectamente en Marruecos lo que se comenta, ¿no? De ir sin velo, ir sin abaya o con abaya, ir a la playa o no ir a la playa, es totalmente diferente, pero se vende una retórica que yo entiendo que dependiendo de la cultura de cada país, como que el Islam es uniforme, es decir, solo existe un Islam, es decir, hay una uniformidad y va ligado a una cultura concreta, es decir, hay gente que todavía, por ejemplo, veía una entrevista, hay un chico aquí en España que es muy anti-islámico, se llama Roberto Vaquero, que en algún día traeremos a este podcast y plantearemos diferentes cuestiones sobre algunas ideas que promulga, que no sabía que el burka es específicamente solo de Afganistán, por ejemplo, pero es persona que tiene voces. Es decir, llegan a muchísimas personas y dicen, no, van a imponernos el burka aquí en España, pero ¿quién lleva burka en Marruecos? Nadie. ¿Quién lleva burka en Argelia? Nadie. En Túnez, en Egipto. A mí con esto la pregunta es, ¿van a imponernos quién? ¿Los musulmanes? ¿En qué lugar del Islam pone que el burka es una especie de prenda islámica? Sí. A mí me parece una profunda ignorancia, un profundo orientalismo a la hora de entender la cultura islámica. Pero no quiero descarriar la conversación. No, por eso digo que al final la idea que se tiene desde la parte de la islamofobia es como que si el Islam fuese uniforme. Sin embargo, si algunos se dedicasen un poquito de tiempo a investigar la pluralidad que hay dentro del Islam, tanto a nivel político como a nivel propio Islam, cómo se entiende que hay unas escuelas jurídicas, etcétera, chiitas, sunitas, las 4 escuelas, etcétera, se darían cuenta de que no es tan simple entender el Islam. Claro, y luego están las vivencias, ¿no?, de la gente, es decir, que al margen del Islam que pueda ser formal, las escuelas jurídicas, las opiniones, digamos, que pueda haber más o menos formadas dentro del Islam, como digamos, dentro del fiqh, etcétera, pues también está la forma de vivir de la gente, que bueno, pues es muy diferente, ¿no? Y también se mete dentro del Islam, bueno, pues cuestiones que tienen que ver con cuestiones, con culturas, o que tienen que ver con cuestiones sociales o con contextos políticos, ¿no? Es decir, Marruecos, pues es que tú has mencionado libertades. Bueno, pues sí, Marruecos es una sociedad con menos libertades, pero no es una cuestión, eso no tiene nada que ver con la religión, es el régimen político que existe, ¿no? Como en muchos países de mayoría musulmana, ¿no? También, pues que son países más conservadores o pueden ser más represores. Algunos de ellos, bueno, tienen que ver también con los regímenes políticos que tienen, no es una cuestión relacionada con el Islam, ¿no? Y que algunos son de mayoría musulmana, pero no específicamente países islámicos, que no te convierte en lo mismo. Una cosa claro. Es el tener una demografía mayormente musulmana y que algunos de ellos no están contentos con, no quiero decir países en concreto, ¿no? Pero algunos de ellos no han elegido siquiera sus gobernantes. Son gobernantes impuestos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, a mí lo que me da pena, Daniel, es sobre todo que siempre lo comento en algunos podcasts, ¿no? Cada vez que voy a Londres veo una realidad muy diferente a la de aquí de España, un modelo de integración más, de alguna forma,
un modelo de integración, porque empezaríamos por ahí, un modelo de integración en el que coexisten diferentes culturas, se nota otro tipo de vibra, la gente, hay musulmanes, hay judíos, los judíos van con sus trenzas de estas con la kipa tranquilamente por la calle, al lado va una persona musulmana, al lado va una persona comunista, por decir un ejemplo, y hay una coexistencia que nadie se ha quejado y sin embargo es un modelo que muchos países tienen como ejemplar a la hora de integrar a diferentes países, o sea, a diferentes personas, diferentes países, culturas y religiones, en el que todos participan activamente en la sociedad. Por ejemplo, llega el Ramadán y ponen el Ramadán Mubarak en las calles, en algunas partes se escucha el Adán y es como en plan, a mí me fascina, ¿no? Esa realidad de, para mí me parece imposible en Europa, ¿no? Por cómo he concebido el Islam aquí en España de alguna forma, también por la islamofobia en la que te obligan un poco a esconder esa fe y que tienes que amoldarte porque si no te van a señalar y a lo mejor eres diferente, pues llego a Londres y digo, ostras, que existe esta realidad en Europa donde ellos participan encima, no solo plenamente, activamente también en la política, tienen voz y voto a la hora de... se les tiene en cuenta y sin embargo España, con toda la historia que tiene con Al-Ándalus, con toda la riqueza patrimonial, con la Alhambra, con Córdoba, con todo. Es decir, con tanta historia en común y sin embargo estamos más divididos que ellos. Sí. Yo creo que hay un fenómeno curioso en España que es que la intelectualidad, por llamarla de alguna manera, española, se mira mucho en el espejo de Francia. Entonces Francia es mucho la referencia, como la referencia de sociedad civilizada, de sociedad refinada de alguna manera desde el punto de vista intelectual, etcétera, ¿no? Entonces eso crea cosas bastante curiosas. Pues una de ellas que a veces se trasladan aquí los discursos franceses, por ejemplo, en relación con el laicismo, ¿no? Yo he oído decir un montón de veces, es que España es una sociedad laica. Es que no pueden ir con el velo por la calle porque España es una sociedad laica. Y dices, perdona, España es una sociedad laica, pero si el catolicismo está por todas partes. Y eso es una traslación del discurso francés. Aparte que la Constitución española no dice que España sea laica, es aconfesional, pero obliga al Estado digamos, a cooperar con las distintas confesiones religiosas, la mayoritaria y las minoritarias, en teoría. Pero existe esa traslación, ¿no? Y luego con la cuestión de Al-Ándalus, por la misma razón, hay un complejo, ¿no? Este es realmente el problema que tiene España con Al-Ándalus, ya desde el siglo XVI. Es decir, en España, cuando desapareció Al-Ándalus, ahí voy a hablar de historia, cuando desapareció Al-Ándalus en el siglo XVI-XVII, España era una sociedad mucho más mestiza culturalmente de lo que es ahora. Era una sociedad donde había existido muchos siglos de aporte cultural islámico, que habían incorporado también los cristianos. Pues, por ejemplo, era muy común todavía en el siglo XVI y XVII que la gente se sentara en el suelo o que la gente llevara turbante. No estoy hablando de los musulmanes, estoy hablando de gente cristiana. Y eso ni siquiera se identificaba como algo de origen musulmán. Y entonces, en esa época, gracias a los viajeros europeos empezaron a decir que España era una sociedad mestiza. Era una parte como de la propaganda que existía contra los austrias, ¿no? Estos reyes de España que se consideran católicos, ¿cómo se pueden considerar realmente católicos cuando reinan sobre una sociedad que es una sociedad bastarda? Porque muchas de sus costumbres son costumbres de moros y de judíos. Eso era la leyenda, una parte de la leyenda negra europea. Y entonces hubo, a partir de los siglos XVI y XVII, un proceso de represión cultural, de autorrepresión cultural, para europeizar las costumbres españolas. Y entonces pues la gente empezó a sentarse en sillas, se prohibieron, no sé, hay una cosa curiosa que es que se prohibió el cilantro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se usa el cilantro en la cocina española? Pues porque a alguien se le ocurrió que el cilantro era un condimento propio de moros y de judíos, entonces la gente dejó de utilizarlo. Hubo incluso intentos de prohibir el aceite de oliva, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hay autores que han escrito sobre esto. Es una parte bastante poco conocida de la historia de España, pero es cierta. Es decir, lo que se hizo fue europeizar España. Y siglos después, en el siglo XXI, sigue existiendo un poco la misma idea, ¿no? De que esta herencia andalusí, reivindicarla, es decir, está bien para el turismo, ¿vale? Está bien que la gente vaya a la Alhambra, que tal, la Giralda, no sé qué, pero ya reivindicarla de un modo más profundo, como reivindicar a España como un país mestizo, como un país puente, como un país que pertenece a la vez al menos a dos realidades culturales, que son la árabo-islámica, magrebí, etcétera, y la europea,
es algo que mucha gente considera como una rémora, ¿no? Que es como decir que España no es un país suficientemente europeo, no es un país suficientemente ilustrado. Hay mucho complejo con la herencia andalusí y es una pena porque es, quiero decir, España como país europeo deja bastante que desear, o como país ilustrado deja bastante que desear. Como país mestizo, sin embargo, pues tiene un potencial que podría explotar mucho más. No, a mí me da la sensación un poco, viéndolo desde esa perspectiva, como que da miedo a no ser suficientemente blanco. Es decir, ostras, Sí. cuidado, a ver si no vamos a ser suficientemente blancos, que yo soy, mi abuelo es Pelayo de Pelayo de Pelayo, no vaya a ser que se vayan a dar cuenta de que tenemos un pasado mestizo, pero creo que eso al final es un poco ese rastro xenófobo, un poco casi de superioridad blanca, en que incluso los propios españoles a lo mejor se sienten inferiores con ello, ¿no? De esa superioridad. Y curioso es también que mucha gente, de alguna forma, se siente muy, muy aferrada al cristianismo como religión o como incluso cultura cristiana, ¿no? Porque podríamos decir que hay gente que a lo mejor no practica el cristianismo como tal, pero se siente que tiene cultura cristiana, pero el cristianismo viene del mismo sitio que el islam. Efectivamente. Y eso es algo que a mí me explota la cabeza, ¿no? Cuando dicen nosotros que somos cristianos, puramente blancos, etcétera, y digo, vale, pero ¿de dónde viene el cristianismo? ¿No viene de Medio Oriente también? No, Jesús no sería seguramente también moreno, seguramente no era blanco con rubio, con ojos azules. ¿Por qué te da vergüenza aceptar que tú tienes un pasado andalusí, por así decirlo, cuando la propia religión que profesas viene de casi el mismo sitio donde viene este pasado? ¿Sabes qué es lo curioso? Que probablemente este tío que sea, bueno, voy a caricaturizar un poco, que es este tío que es un poco de derechas o a lo mejor islamófobo de izquierdas y ve a esta gente que es morena, que a lo mejor viene de fuera y son musulmanes y tal, y le desprecia, pero sin embargo está adorando y le reza a un señor que es parecido, o sea, físicamente parecido y que a lo mejor viene del mismo sitio geográfico. Y